Con 20 minutos seguimos avanzando con noticias, pero nos vamos a trasladar ahora hasta España. Estamos atentos a lo que ocurre por las graves inundaciones que han dejado a más de 210 fallecidos y decenas de desaparecidos. Las imágenes que estamos viendo corresponden a una visita que realizaron durante esta mañana los reyes de España, Felipe VI y Leticia, junto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quienes estuvieron visitando las zonas afectadas, pero fueron recibidos de manera bastante hostil por vecinos que los increparon, los agredieron, les arrojaron barro, piedras y también dañaron el auto del presidente Sánchez. Estas imágenes corresponden a la llegada de la comitiva de autoridades de la zona de Paiporta, que fue el epicentro de las inundaciones que asolaron a esta provincia el martes pasado. Los vecinos recibieron a las autoridades, como ustedes lo pueden ver, con bastante molestia. Les gritaron incluso que se fueran de ese lugar, y este reclamo va por la reacción que han tenido, o la no reacción, ¿cierto?, que han tenido las autoridades de España ante la tragedia que ha dejado hasta más de 200 personas muertas. Decenas de voluntarios y vecinos estaban indignados, recibieron con insultos a la comitiva e incluso los encararon, ¿cierto? Se encararon con esta comitiva, mientras que el rey y la reina intentaron mediar con los jóvenes que se les acercaron en un pueblo donde al menos hubo 62 personas fallecidas producto de estas inundaciones que, como les decíamos, han provocado 213 fallecimientos, que es lo que se ha confirmado hasta esta hora por las autoridades, pero no se descarta que esta cifra pueda seguir aumentando. Además, hay un número aún indeterminado de personas desaparecidas producto de que ha sido catalogado como el mayor desastre natural en España en lo que va de este siglo. Por momentos, los reyes, Felipe y Leticia, debieron refugiarse en una propiedad, mientras que personal de seguridad los custodiaba e intentaba proteger. Y esto también ocurrió con el auto del presidente español Pedro Sánchez, un vehículo que fue también ahí golpeado, que terminó con sus vidrios rotos. De hecho, pasemos a revisar parte de lo que fue ese momento cuando atacan el auto presidencial. Ese auto que los vecinos golpean, que le tiran barro, que le rompieron ahí también sus vidrios, es el auto del presidente español Pedro Sánchez, que terminó con sus vidrios destrozados. Y esto también en parte porque el personal de seguridad se vio sobrepasado por la gran cantidad de personas que estaban en el lugar y que expresaron su rabia a las autoridades que estaban visitando la zona afectada, donde el principal reclamo, como les decíamos, va en torno a que no existieron medidas preventivas por parte de las autoridades en esa zona que se vio afectada por las lluvias. Escuchemos qué era lo que decía una vecina de Paiporta, la zona española donde ocurrió esta tensa situación. Quiero decir que hemos estado abandonados desde 36 horas, aquí no vino nadie, no nos avisaron, el agua la teníamos por el tobillo, ha sido una ratonera en toda la comarca. Y solo quiero decir una cosa al Felipe: estás de honrado del pueblo español, no de ser un Borbón, y coge y pon orden, y di que estamos cansados del y tú más no queremos vivir, que nos defiendas, haz algo, no sientas orgulloso de ser un Borbón, sino del pueblo que tienes, de la solidaridad. Y por favor, que están todavía los muertos en los garajes, las familias están buscando a sus familiares, amigos, por favor, venir, solo pedimos ayuda, no pedimos otra cosa.
Es el llamado desesperado de esta vecina de Paiporta, quien además relata esta situación bastante fuerte que tiene que vivir esta comunidad, donde todavía hay personas fallecidas que no han podido ser rescatadas y otros tantos que siguen desaparecidos. Acá lo que ella está pidiendo es que se ponga orden, es lo que le pide a las autoridades. Esto por la tardía reacción que han tenido ante este desastre, tanto previo como posterior a este desastre natural producto de las inundaciones, porque nosotros el día de ayer conversábamos con una chilena que está en las cercanías de las zonas afectadas, que nos comentaba que ese día martes, donde llovió en 8 horas lo que llueve en un año, decía ella, no hubo ninguna alerta preventiva. Las personas salieron de sus casas a hacer su vida normal, su día a día tal como lo hacen en una situación normal, ¿cierto? Salieron a trabajar, salieron a las escuelas y no había ninguna alerta que, por ejemplo, les dijera que se quedaran en casa, que podía existir esta lluvia bastante fuerte que existió durante el día martes y que trajo como consecuencia estas terribles inundaciones que ha dejado a más de 200 personas fallecidas. Es esa la principal molestia de la ciudadanía en ese sector de España, que como ustedes lo pueden ver, miren las consecuencias que han dejado estas inundaciones. ¿Qué es lo que nos decía esta chilena que está en las cercanías de las zonas afectadas? Escuchemos. Este sector es uno de los sectores más abandonados. Aquí nadie nos ha venido a ayudar, aquí nadie nos ha venido a quitar barro ni a ayudarnos en nuestras naves, a quitar el material, todo el material que hemos perdido. Todo el esfuerzo de años y años. Necesitamos que nos ayuden a reflotar nuestras pequeñas empresas, que mi empresa se llama Resistencia Simax. Y como yo, hay muchos otros pequeños emprendedores, empresarios, autónomos, que no sabemos qué va a ser de nosotros a partir de ahora. Bueno, y a toda esta situación terrible, ¿cierto?, que ya se está viviendo, se suma la proyección meteorológica que anuncia otra vez lluvia en Valencia y sus alrededores. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja en zonas, en diferentes zonas, ¿cierto?, por lluvias torrenciales, y advierte que el peligro podría ser extremo, ya que pueden acumularse 120 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. También se ha elevado el nivel de alerta a áreas de la Comunidad Valenciana afectadas por la Dana. El organismo ha actualizado el aviso naranja para este domingo por las fuertes precipitaciones y tormentas que se esperan en el litoral de la provincia de Valencia, un sector que no ha logrado todavía recuperarse de estas inundaciones y que va a tener que enfrentar nuevamente lluvias que, tal como lo han dicho las autoridades, podrían ser peligrosas. 1 de la tarde con 28 minutos, seguimos avanzando con noticias para mostrarles un impactante registro que muestra el alto poder de fuego por parte de dos bandas rivales que se enfrentaron en plena vía pública durante la tarde del 31 de octubre. En aquel enfrentamiento falleció un hombre y otras 13 personas fueron alcanzadas por las balas. Una de estas, una adolescente de 17 años. Segundos de terror. Impactantes registros de lo que vivieron los vecinos del bosque en plena noche de Halloween. 8:30 de la tarde, y luego de oír las ráfagas de disparos, vecinos salían de sus casas para saber qué había ocurrido. Sin embargo, la balacera no había terminado. Rápidamente debieron volver a sus domicilios y tomar resguardo. Brutal enfrentamiento. Más de un centenar de balas fueron percutadas en el lugar. Disputa entre bandas rivales que dejó como saldo un fallecido y otras 3 personas lesionadas, entre ellas un joven de tan solo 17 años. Cuando llegó el personal territorial se percataron de un auto que estaba a mis espaldas sin ya ocupante, con una gran cantidad de impactos balísticos. Posteriormente se comunicó que hasta el SAPU de Gran Avenida había llegado una persona ya fallecida
y al Hospital El Pino 3 lesionados. Cuando llegó Carabineros ya no estaba el fallecido, entiendo que llegó fallecido ya al SAMU de Gran Avenida, siendo trasladado por personas particulares. Durante la jornada de este sábado, familiares del fallecido lo despedían en un pasaje ubicado a pocos metros de donde se registró la balacera. Por la dinámica del hecho y la gran cantidad de balas percutadas, se especula un enfrentamiento entre bandas rivales. Es que se recibe un comunicado de Carabineros respecto de una situación de una balacera ocurrida en una parte de esta comuna. Y al llegar al sitio del suceso pudimos constatar la existencia de un vehículo que se encontraba con una enorme cantidad de impactos balísticos, con también una cantidad muy importante de vainillas de balas en el lugar, sobre 170 según lo que pudo determinar la OCAR en algunas diligencias posteriores. Los primeros trabajos dieron cuenta de 170 disparos en el lugar en los cerca de 3 minutos que duró esta balacera. Y es que los mismos registros son evidencia de estas ráfagas de disparo que corresponderían al uso de armas semiautomáticas, las cuales se hacen cada vez más comunes en este tipo de enfrentamientos. La magnitud del uso de armas de fuego en este incidente, que refleja más de 170 disparos, refleja no solo la creciente disponibilidad y circulación del armamento ilegal en estos barrios, sino también la decisión de emplearlos con un claro desprecio por la vida. No solo tienen como objeto ejecutar homicidios contra sus rivales o amedrentar a comunidades, son también evidentes mensajes de poder. Les confiere un sentido de pertenencia, de asociatividad, que buscan evidenciar avanzando hacia otros territorios o manifestándose en la vía pública, en eventos o fechas específicas. Las autoridades aún investigan este caso, que dejó un fallecido y otras 3 personas lesionadas. Todavía no hay detenidos por esta brutal balacera registrada en plena noche de Halloween.